Cuando los primeros europeos llegaron al Nuevo Mundo, escucharon historias de todo tipo, pero hubo una que les llamó más la atención. Esta hablaba sobre una legendaria ciudad de oro en la selva a la que apodaron como El Dorado. Desde esas épocas, varios han sido los que han intentado buscarla. Pero en abril de 1925, el británico Percy Fawcett se adentró en la jungla de Brasil, pero nunca volvió. Expediente Paranormal presenta El misterio de la ciudad perdida Z. Fue el conquistador español Francisco de Orellana el primero en aventurarse a lo largo del Río Negro en búsqueda de esta ciudad fabulosa. Él fue con varios de sus hombres, pero realmente jamás halló algún indicio de esta ciudad. Años más tarde, se dio por vencido, pero varios intentaron hallarla durante siglos con muy poco éxito. Claro, hasta el año de 1925. A la edad de 58 años, el explorador Percy Fawcett se adentró en la selva de Brasil para hallar la misteriosa ciudad perdida que él llamaba Z. Sin embargo, él y su equipo desaparecerían sin dejar rastro, siendo esta una de las noticias más comentadas de su época. De hecho, se realizaron incontables misiones de rescate, pero jamás fue hallado. Percy Harrison Fawcett fue un explorador inglés, nacido en 1867, cuyas legendarias aventuras cautivaron al mundo entero. De hecho, era coronel. Fue uno de los últimos grandes exploradores de esos que se aventuraban a adentrarse en las inexploradas manchas en blanco de los mapas con poco más que un machete y una brújula. De hecho, Fawcett sobrevivió durante años en la jungla sin otro contacto que el de tribus indígenas. Sus proezas en el Amazonas han inspirado varias películas de Hollywood, incluso algunas partes de Indiana Jones. En fin, en los tiempos de Fawcett, la selva del Amazonas era una de las últimas regiones que aún seguían inexploradas. Durante todo el tiempo que estuvo ahí, se obsesionó con la idea de una civilización perdida e incluso se presume que contaba con varias pruebas. Fawcett tenía ideas muy concretas sobre el aspecto de la ciudad perdida Z. De hecho, se atrevió a describirla. El lugar llamado Z está situado en un valle rodeado de altas montañas. El valle tiene aproximadamente 10 millas de ancho y la ciudad se halla sobre un promontorio en medio del valle, llegándose hasta ella por un camino de piedra cubierto por una bóveda. En pocas palabras, el explorador pudo incluso haber llegado al lugar. En 1920, Fawcett encontró por casualidad un documento en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro llamado el Manuscrito 512. Fue escrito por un explorador portugués en 1753 que aseguraba haber descubierto una gran ciudad amurallada. Todo esto alimentó aún más la posibilidad de encontrarla. En aquel entonces, la noción de que aún existían enormes ciudades abandonadas, aún sin encontrar, no parecía descabellada en las inmensidades del Amazonas, ya que apenas algunos años atrás, Machu Picchu había sido encontrada. En 1921, Fawcett preparó su primera expedición a la búsqueda de Z, la cual fracasó por la poca preparación de su equipo, pero en abril de 1925 saldría de nueva cuenta. Fawcett y compañía alcanzaron el límite del territorio inexplorado que se internaba en las selvas que ningún extranjero había pisado jamás. Esto lo explicó en una carta dirigida a su familia que se hallaba en una base en el afluente del río Amazonas. La carta la llevaba una persona que decidió abandonar la expedición. Después de eso, nadie volvió a tener noticias de él jamás. Numerosas expediciones se pusieron en marcha en búsqueda de respuestas, muchas de las cuales sufrieron el mismo destino que Fawcett. Un periodista llamado Albert de Winton salió en búsqueda de los desaparecidos, pero tampoco se volvió a saber nunca de él. Durante décadas se realizaron búsquedas de estas personas, pero jamás fueron hallados.
El informe de una de las misiones de rescate afirmaba que Fawcett habría llegado hasta el asentamiento de una tribu a la que supuestamente había ofendido, pero no existe nada oficial. ¿Habrán hallado por fin la ciudad perdida? ¿Por qué habrían decidido quedarse ahí? ¿Miembros de alguna tribu habrán tenido algo que ver con su desaparición? Por el momento, la ciudad perdida sigue siendo un misterio y son pocos los que tienen el valor de adentrarse en las profundidades de esta mística selva. Te recomiendo la Isla Fantasma de Yucatán y la ciudad maya perdida en Campeche. No olvides suscribirte a nuestro canal de exploración, Las Crónicas de Gabo, y darle like a este video.